A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Una cordial bienvenida a nuestro podcast Venga le cuento, un podcast del grupo de interés de psiquiatría de la UCC Campus Medellín Envigado en alianza con la emisora Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es José Alejandro Mesa, soy estudiante de medicina de 10º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín Envigado, y actualmente soy miembro activo del grupo de interés en psiquiatría de la UCC, SIGU. El día de hoy hablaremos del tema examen mental. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es María Isabel y hoy voy a estarte haciendo unas preguntitas. Bueno, te cuento Alejandro, hace poquito yo acompañé a mi hermano donde el psiquiatra y quería saber más o menos cómo era esa consulta con el psiquiatra, porque pues él me dejó pensando. Y en el momento pues de la cita el psiquiatra le hacía un montón de preguntas a mi hermano y yo me pregunté, ay Dios mío, ¿por qué le está haciendo tantas preguntas? Él me indicó que pues eso se hacía pues normalmente de rutina y eso se conoce como un examen mental. ¿Tú me podrías explicar pues por favor cómo se podría aplicar esa información y qué es ese examen mental? Claro que sí, con mucho gusto. El examen mental es una parte de la historia clínica integral que consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente. Esto es derivado de la observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas presentes en un paciente en un momento determinado como tal. Este equivale como a ese examen físico de lo que es el área corporal. Todo examen mental debe ser de referencia a la fecha y hora de la exploración debido por el dinamismo del acontecer psíquico que es frecuente que existan en un tiempo e incluso a lo largo del día, ¿cierto? Esto puede variar durante el mismo día. Pueden haber cambios en la expresión sintomatológica del paciente como tal. Ay Alejandro, súper esa información, muchísimas gracias por ampliar mi conocimiento. Pero a ver, yo te hago otra pregunta. ¿Cuántas son esas esferas mentales que evalúas examen mental? Claro que sí, son 13 esferas mentales y te las voy a describir una por una. Entonces la primera es como esa descripción general. Ese es como el primer contacto que tiene el psiquiatra con el paciente y ahí se observa absolutamente todo, ¿cierto? Están lo que son las manifestaciones no verbales y las manifestaciones verbales. Entre estos, digamos que van a incluir lo que es la expresión corporal, ¿cierto? Que es cómo el paciente se mueve en ese entorno, en ese espacio, cómo es su actitud al llegar a la consulta, ¿cierto? Si es colaborador, si es enojado, si es violento, si es asustado, si está eufórico, ¿cierto? Además de esto, se debe evaluar el grado de contacto visual, ya que este permite interactuar con otros individuos y tiende como a relacionarse en el estado emocional de la persona. Aquí podríamos como dar un ejemplo, por ejemplo, las personas depresivas evitan mucho lo que es el contacto visual y las personas que son más psicóticas al contrario lo aumentan. Lo normal es que una persona busque un contacto visual aproximadamente el 50% del tiempo, ¿cierto? De forma espontánea. También está lo que es el contacto verbal del paciente, la expresión facial del paciente, ¿cierto? Aquí es bueno como detallar, es que hay varios pacientes que pueden fingir una expresión facial, pero eso se hace cuando el paciente quiere convencer al profesional de la salud que no tiene algún trastorno o no tiene ninguna alteración, ¿cierto? Pero aquí digamos que esta expresión facial fingida el paciente no la puede sostener por un tiempo prolongado. O sea, va a llegar el momento en donde el paciente se le va a caer como esa máscara. Esa máscara, exacto. Además de esto, debemos detallar mucho lo que es el aspecto físico, como el grado de arreglo, el aseo personal del paciente, con quién llegó, cómo llegó el paciente,
Además de eso, debemos ver también absolutamente todo, como esa expresión que tiene el paciente a la hora de comunicarse con, con el psiquiatra. Luego se va a evaluar lo que es el estado de conciencia, ¿cierto? Aquí se va a aludir la capacidad de contactarse con uno mismo, su cuerpo y todo lo que le rodea, el mundo y sus propias vivencias. Pues hay diferentes estados de conciencia que se relacionan como tal con el sueño y la vigilia. Entonces está alerta o vigilia, que es como lo normal, como estamos absolutamente normalmente todos nosotros. Está lo que es la somnolencia, la confusión, el estupor, el coma, y otros como la despersonalización, que es digamos que el paciente no tiene conciencia de sí mismo, o sea, no sabe quién es, o la desrealización, que digamos él está en su casa pero dice que no, yo nunca he estado aquí, yo no conozco este lugar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí va muy de la mano con la orientación. La orientación es que digamos que el paciente, como te dije, sabe quién es, está ubicado en tiempo, ¿cierto? Sabe qué hora es, qué día de la semana, en qué mes estamos, en qué año. Y también sabe en qué localización estamos, o sea, en qué sitio, en qué país, en qué ciudad, en qué parte de la ciudad, en qué edificio, en qué urbanización, ¿cierto? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, en qué hospital estamos. Luego está lo que es la atención, que es esa función que filtra estímulos y les da importancia. Aquí yo creo que reconoces mucho una expresión que es concéntrese, ¿cierto? Mantenga su concentración. Pero ¿qué es la concentración? La concentración es esa atención de forma sostenida. Es poder mantener mi atención en algo. Entonces, esta puede ser normal, puede estar aumentada, ¿cierto? Pero cuando se aumente, digamos, está aumentada a un solo estímulo. Por ejemplo, pasó una mosquita. Todo el tiempo está mirando la mosquita y todo lo demás se le olvidó. Todos los otros estímulos se pasan por alto. Okay. Esta es la otra, que es está disminuida. O la otra es que digamos tiene muchos estímulos. O sea, está en clase, pasa una mosquita, mira la mosquita, luego vio una mariposa y vio la mariposa, y todos esos estímulos hacen digamos que su atención divague en varios como entornos, ¿cierto? Luego está lo que es la conducta motora, que es todas esas acciones o todos esos movimientos que tiene el paciente, que digamos estas pueden estar aumentadas, pueden estar disminuidas. Por ejemplo, si están aumentadas es, por ejemplo, como los tics, ¿cierto? Que digamos, no sé, te has visto y Josh. Sí, que claro. Josh tenía un tic que era como todo el tiempo con la cara. Y moviendo el hombro. Sí, parpadeaba mucho. Exacto, esos movimientos son aumentados. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Luego está una esfera que es lo del afecto y las emociones. Y aquí lo que vamos a evaluar es si el paciente está melancólico, o sea, está triste de una forma patológica, si está eufórico o alegre en forma patológica, o si tiene una mezcla de tristeza, miedo y rabia, ¿cierto? O si tiene una ausencia de placer, si tiene ansiedad, angustia, si está enojado, irritable, o si tiene poca o nula expresión emocional. Además de esto, si tiene una dificultad de reconocer y expresar las emociones que son propias o las emociones ajenas. Luego de esto está lo que es el lenguaje, ¿cierto? Que son todos estos elementos que el paciente va a usar para tratar de comunicarse contigo. Entonces aquí digamos tenemos que ver la velocidad del habla del paciente, si él habla muy rápido o muy lento, exacto. El tono, si es alto o bajo, o esa entonación que tiene el paciente, si es alta o baja. O también algo que se llama la producción, que es esa fluidez con la que habla, que si está aumentada o si está digamos disminuida. La otra esfera es el pensamiento, que aquí lo que vamos a ver también es casi como lo mismo, ¿cierto? Es que como has visto todas estas esferas del examen mental, están todas conectadas. O sea, si una se altera, baila. Más de una no, todas se deben alterar. Así sea un poquito, todas se alteran. Entonces mira que el pensamiento es lo mismo. Si tú piensas rápido, hablas rápido, ¿no?
Sí, claro. Y O si si- uno piensa lento, Habla lento. habla muy lento. Exacto. Sí, es verdad. Entonces es lo mismo en el pensamiento. Tenemos que ver esa velocidad de pensamiento y todo esto se manifiesta con el lenguaje del paciente, ¿cierto? Está también lo que son la asociación de las ideas, ¿cierto? Si son ideas irrelevantes, si es una ensalada de palabras, ¿cierto? Si habla con neologismos o digamos empieza a hablar con palabras inventadas propias de él, ¿cierto? También está lo que son las ideas delirantes, que es esas ideas falsas y reales que el paciente defiende con convicción y que nadie más comparte, y las ideas obsesivas, que son esas ideas, imágenes mentales que son repetitivas, que son indeseadas y que el sujeto generalmente cree que son absurdas, ¿cierto? Ay, no, horrible. Yo creo que nos ha pasado que alguna vez tenemos una idea que no podemos soltar o que no se nos vaya de la mente, sí. Claro que sí, es que si tú notas con todo lo que hemos hablado, yo diría que la mayoría ha sentido más uno de estos, Ujú. una alteración de más de una de estas esferas. Sí. Por ejemplo, cuando uno está nervioso empieza con algún tic, o empieza con hablar muy rápido, o O habla con muy lento. movimientos en las piernas repetitivos o en las manos. Sí. Bueno, luego está algo que llaman la sensopercepción, que eso involucra toda esa información que entra por nuestros sentidos y esa interpretación mental que se le da. Entonces aquí es muy importante hacer como una diferencia: ilusión y alucinación. La ilusión es esa percepción distorsionada de un objeto real donde esté formado o es percibido como de forma equivocada, ¿cierto? Y la alucinación son esas percepciones que sin que existan como tal, ¿cierto? Sin que ese objeto esté en el exterior y el sujeto cree que es real como tal. Entonces, en las alucinaciones hay muchos tipos. Están las alucinaciones visuales, que son como las más famosas, especialmente como en las películas, las series, ¿cierto? Sí, eso se ve mucho. Están también las auditivas, y digamos que tú escuchas voces o tú escuchas como sonidos. Están las gustativas, que de la nada, ay, me sabe a fresa, pero no he comido fresa hace 5 días, por ejemplo. Están las táctiles, las olfatorias, están las neurológicas y también están las somáticas, que son como las de los movimientos. También hay falsas alucinaciones y hay algo que se llama alucinosis, que es esa percepción sin objeto, pero que el paciente igualmente tiene conciencia de la realidad, ¿cierto? O sea, el paciente sabe que eso no existe, pero lo está viendo. Ok. Luego está lo que es la memoria, que es una función compleja, superior, de razonamiento y que permite registrar como esos datos que tú obtienes durante el día. Pues está lo que es la memoria a corto plazo o de trabajo, y está lo que es la memoria de largo plazo. Pues aquí se hacen varias preguntas, se hacen ciertos exámenes como para evaluar esta esfera. Y luego está la esfera de la inteligencia y el raciocinio, ¿cierto? Aquí lo que vamos a ver es esa impresión del consciente intelectual que tiene el paciente. Lo vamos a hablar con refranes, analogías, con limitaciones en la capacidad de abstracción, dependiendo pues como de esa educación que tenga el paciente. Podemos ponerle cálculo, o ya dependiendo como de esa formación que tenga el paciente. Luego está lo que es la introspección, que es esa conciencia que tiene el paciente de tener esa enfermedad. O la prospección, que es la última esfera, que son como esos planes a futuro que tiene ese paciente, ¿cierto? Si son compatibles o no con su relato, con la posibilidad que tiene. Ay, wow, yo me quedé impresionada porque ya entendí por qué siempre hacen tantas preguntas. La verdad es muy hermoso el trabajo que hacen los psiquiatras, que hacen los médicos, y pues con unas simples preguntas llegar a evaluar y saber tantas cosas de un paciente, observarlo, identificar cómo está, en qué estado se encuentra. Es muy importante que lo conozcamos y es muy importante la labor que se hace. Muchísimas gracias, Alejandro, por ponernos en ese contexto, por enseñarnos y por explicarnos qué tan fundamental es evaluar cada una de esas esferas en un examen mental. ¿Algunas conclusiones que tú quieras mencionarnos sobre el tema? Claro que sí. El examen mental es una de esas partes de la historia clínica que son súper esenciales en todas las especialidades,
porque brinda muchísima información sobre el paciente, ¿cierto? Te ayuda a descubrir cosas como incluso que el paciente ignore o que te esté tratando como de ocultar pues al médico como tal, ¿no?, que le está atendiendo. Hay que tener en cuenta esto, ya que como pudimos ver, el examen mental abarca muchísimas características y las enfermedades mentales son silenciosas. Los detalles son los que nos van a ayudar a descubrir lo que pasa con el paciente, con nuestras familias, con nuestros amigos o inclusivemente con nosotros mismos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y a Germán Darío Valencia en el control del máster. Los esperamos en el próximo capítulo denominado Trastorno Depresivo. Que tengan un muy feliz día. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.